Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. En mi último vídeo de noticias me dejé aparcada una sobre la que me apetecía extenderme un poco más y es sobre la serie que se está preparando para la plataforma de Disney Plus del clásico de la fantasía Willow de 1988, si no recuerdo mal. O sea, si fuisteis niños en los 80 y no flipasteis con Willow, es que no tuvisteis infancia directamente. La noticia, según informa The Online, que lo tendréis ahora mismo en pantalla, es que ya hay 3 actrices contratadas para los papeles protagonistas, que son, los voy a mirar porque son actrices prácticamente desconocidas, Erin Kellyman, Kylie Saini y Ellie Bamber. Erin Bamber. Muy bien, la conocen en su casa. Y además también tendrían un director para su episodio piloto. Que será John M. Chu, que tiene pendiente la película, la adaptación del musical de Lin-Manuel Miranda, del que hemos hablado ya bastante en este canal, In the Heights, que aquí en España se estrenará con el título de En un barrio de Nueva York. Esta película sabéis que es de Warner Bros. Y, por tanto, el año que viene en Estados Unidos irá directamente para la plataforma de HBO Max. ¿Y por qué John M. Chu va a dirigir solamente el episodio piloto? ¿Por qué no dirige toda la serie? Bueno, pues porque John M. Chu está bastante ocupado. Aparte de esta película que ya tiene rodada, la de In the Heights, también es el potencial posible director de live action de Lilo y Stitch, otro de los clásicos de Disney. Además, también suena como el posible director de Now You See Me 3, Ahora Me Ves 3, la película sobre los 4 jinetes, ¿no? Los 4 magos que se dedican a hacer atracos de altos vuelos, películas que han recaudado casi 700 millones en todo el mundo con sus 2 primeras entregas. John M. Chu dirigió la segunda y también suena como el posible realizador del biopic sobre Armel Pineda, un cantante filipino que se hizo conocido a través de sus vídeos en YouTube y que gracias a eso y la facilidad que tenía para imitar la voz del vocalista de Journey, pues pudo hacer una gira con el grupo de rock. Por si nunca habéis visto Willow, su trama nos presentaba un mundo de fantasía gobernado por la reina malvada Badmorda, que, no obstante, tiene miedo de la recién nacida Elora Danan, la protagonista de una profecía que vaticina el fin de su reinado malvado. Danan deberá ponerse a salvo gracias al pequeño Willow, el espadachín mujeriego Matt Mardigan y otra troupe de personajes fantásticos, todos ellos huyendo de Sorsa, la hija de la bruja de Badmorda y el resto de las huestes de su malvado ejército. Pero empecemos por el principio, porque el desarrollo de la película original de Willow es bastante curioso, y es que fue una idea original de George Lucas. Sí, de George Lucas, que no solamente fue el productor, sino que también coescribió el guión. La primera intención de George Lucas era hacerse con los derechos de las novelas del Señor de los Anillos de Tolkien para trasladarlas a hacer una adaptación en pantalla grande. Pero no consiguió los derechos y entonces dijo: ok, ¿no me dais el Señor de los Anillos? Pues yo me voy a inventar mi propio El Señor de los Anillos. Y digo que es curioso también porque esta génesis también es la misma que tuvo Star Wars. En un inicio, George Lucas lo que quería era hacerse con los derechos del personaje de Flash Gordon para hacer toda una serie de películas, pero como no consiguió comprar los derechos, pues dijo: ok, pues me voy a inventar yo mi propio Flash Gordon. Y ese proyecto, esa idea fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que se convirtió en Star Wars. Además, George Lucas, en el borrador de Willow, lo tituló Munchkins. Munchkins. Y diréis, ¿qué es un Munchkins? Bueno, los Munchkins son una especie de Oompa Loompa, unos personajes diminutos que aparecen en las novelas y en la adaptación cinematográfica, por ende, de El Mago de Oz. Lógicamente, conforme el proyecto se fue desarrollando, pues le tuvo que cambiar el nombre por el de Willow, que es el nombre del personaje protagonista. Y además, cuando ya tuvo el proyecto completamente terminado, le ofreció la dirección a Ron Howard. ¿Quién es Ron Howard? Bueno, me imagino que a estas alturas todo el mundo sabréis quién es Ron Howard. Pero en el momento de hacerse la película, no. Ron Howard, de hecho, mayormente era conocido por ser actor. Había sido actor infantil y con el tiempo había sido uno de los protagonistas de American Graffiti, una de las primeras películas de George Lucas, la primera, de hecho, por la que estuvo nominado al premio de la Academia a la mejor película.
Y ya en los 80, que fue cuando se hizo el proyecto de Willow, pues Ron Howard había decidido dejar de ser actor para pasarse a ser director, para pasarse detrás de las cámaras. Cuando George Lucas le ofreció el proyecto de dirigir Willow, Ron Howard se encontraba en ese momento enfrascado en la postproducción de Cocoon, una película también de fantasía que hizo para la productora de Steven Spielberg, Amblin Entertainment. Con el paso de los años, digo, todo el mundo ya sabréis quién es Ron Howard porque, por ejemplo, ganó un premio de la Academia, ganó un Oscar por dirigir A Beautiful Mind, una mente maravillosa, protagonizada por Russell Crowe. Volvió a estar nominado al premio de la Academia, en este caso sin éxito, por la película Frost Nixon, y es conocido también, por ejemplo, por haber sido el director de las 3 entregas que hasta el momento se han hecho de las novelas de El Código Da Vinci, con el personaje del Dr. Robert Langdon, que interpreta Tom Hanks. Precisamente por haber dirigido Willow para Lucasfilm, para la productora de George Lucas, Ron Howard fue llamado por Kathleen Kennedy, que es la presidenta actual de Lucasfilm, para sustituir a Phil Lord y Chris Miller como director de la película en solitario de Han Solo, cuando los anteriormente mencionados fueron despedidos porque no se estaban ciñendo a lo que Lucasfilm pedía de ellos en el rodaje de Han Solo. Pero, bueno, en todo caso se esperaba que este joven Han Solo tuviera 3 películas y de momento se ha quedado solamente en una y no hay visos de que esta subfranquicia dentro de Star Wars vaya a continuar. Pasemos ahora al principal protagonista, Warwick Davis, que también era un colaborador de George Lucas. Por ejemplo, había sido Wicket, uno de los Ewoks, el más carismático de El Retorno del Jedi, que posteriormente tuvo sus 2 propias películas para televisión, Caravana de Valor y Batalla por Endor. Con el paso de los años, Davis también ha sido conocido por ser el duende malvado de las películas de terror. Creo que en total son 8 entregas que se han hecho de este personaje, Leprechaun, La Noche del Duende, que es como se las conoce en España, donde encarna a Leprechaun, un duende malvado que intenta vengarse cuando le quitan su oro. Y también los fanáticos de la franquicia de Harry Potter le pondréis un rostro por haber encarnado al profesor Filius Flitwick en la adaptación de las novelas de J.K. Rowling. Pues bien, obviamente Warwick Davis también volverá a repetir su personaje de la película original de Willow en esta serie para Disney+. Quien no sabemos si estará en esta secuela televisiva será Val Kilmer, el coprotagonista de la película original, que recordemos se estrenó en 1988. Kilmer había debutado 2 años antes, en 1986, con el hiper mega éxito mundial que fue Top Gun, Ídolos del Aire, la película de Tony Scott que lanzó a la fama a Tom Cruise y que este mismo año debería de haber tenido una secuela que no se ha podido estrenar por el problema que ya todos sabemos. Bueno, pues Val Kilmer aparecía también en Willow junto a Joanne Wiley, actriz británica que ha desempeñado casi en exclusiva su carrera dentro de la televisión y donde ambos, Kilmer y Wiley, se conocieron en el rodaje de Willow, se enamoraron y se casaron. Durante, creo que fue una década, pero al final acabaron divorciándose y acabaron bastante mal. Bastante mal. Vamos, tan mal como se llevaban sus personajes durante la mayor parte del metraje de la película de Willow. George Lucas quería desarrollar en toda una serie de películas como estaba haciendo precisamente con Star Wars. Proyecto que a día de hoy, cuando ya hemos tenido 3 entregas del Señor de los Anillos y otras 3 del Hobbit, pues parece que eran un éxito asegurado, pero en aquel momento Hollywood estaba bastante reticente a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque había tenido estrenos recientes relacionados con la fantasía que habían sido un completo fracaso de taquilla. Era la fantasía veneno para la taquilla. Estamos hablando de películas como Dragon Slayer, como Legend, película que dirigió Ridley Scott y que protagonizó precisamente un joven Tom Cruise, o Labyrinth, que en España se conoce como Dentro del Laberinto. 3 películas que, como digo, fueron un desastre en el momento de su estreno, pero que a día de hoy, como la mencionada Willow, están consideradas como películas de culto. Willow, de hecho, ni siquiera fue el éxito que se le presuponía, o por lo menos que George Lucas presuponía. Fue una película que funcionó bien en taquilla, pero que se consideró como una pequeña decepción, habida cuenta de que venía del tío que había reventado, que había cambiado el cine con las 3 entregas de Star Wars que ya se habían estrenado en 1988. George Lucas, de hecho, tenía pretensión de que la película recaudase tanto como E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg.
pero nada que ver. Tuvo una dura competencia en taquilla en el momento de su estreno con otras 3 películas con las que se estuvo batiendo el cobre, como se suele decir. Esas 3 películas fueron la secuela de Cocodrilo Dundee, peliculón, Big, la película que lanzó al estrellato al mencionado ya en este vídeo Tom Hanks, y la tercera entrega de Rambo, de Sylvester Stallone. Vamos, 3 peliculones. Es que, claro, ¿cómo quería competir Willow contra esas películas? Pero como os mencionaba, si fuiste niño en los 80, pues te quedaste enamorado con Willow y con todos sus personajes y con toda su ambientación y sobre todo con la maravillosa banda sonora del tristemente fallecido James Horner. A nivel de crítica, a Willow tampoco le fue muchísimo mejor. Tuvo unas críticas mixtas y perdió las 2 candidaturas que tuvo en los premios de la Academia. Y eso que sus efectos especiales desarrollados por Industrial Light and Magic, que habían sido creadas por George Lucas para Star Wars, pues fueron toda una revolución, sobre todo una escena de morphing que después se utilizó en un montón de películas. Bien, pues tampoco ganó. No ganó ni el Oscar a los efectos visuales, ni el Oscar a los mejores efectos, al mejor montaje de sonido. Ambos los perdió frente a Quien engañó a Roger Rabbit, otro peliculón que también se estrenó en 1988 y cuyos efectos también habían sido desarrollados por la mencionada Industrial Light and Magic. Y es que, de hecho, Willow llegó a tener una nominación a los premios Razzie, que sabéis que son algo así como los anti-Oscar. Año tras año premian a lo peor del mundo del cine. Pues tuvo una nominación al peor guión original, cosa que es sorprendente, porque a mí me parece que el guión está súper bien dentro del mundo de la fantasía, obviamente. Pero, afortunadamente para Willow y para George Lucas, se estrenó también en 1988 Cocktail, otra película de Tom Cruise, y esa película sí que era mala, por Dios. George Lucas se tuvo que conformar, con desarrollar esa idea que tenía para crear todo un universo dentro de la fantasía heroica, pues lo tuvo que desarrollar en una serie de 3 novelas que llamó como Chronicles of the Shadow War, para las cuales contó con el guionista, escritor de cómics Chris Claremont, que si no sabéis quién es Chris Claremont, este hombre estuvo haciendo durante 20 años todos los títulos de los X-Men. Si los X-Men a día de hoy son lo que son gracias a este hombre, Chris Claremont. Bueno, pues estas 3 novelas se ambientaban 15 años después de los hechos narrados en la cinta original y su protagonista era una adolescente, Helena Dunham, que ya por aquel entonces tenía unos 15 años. Y en estas novelas fallecían, al principio de la primera novela, fallecían los personajes de Val Kilmer y de Joanne Wiley. No sé si es que acabaron muy mal con George Lucas, aunque quizás podría ser que los personajes sí se vieran en la serie de Disney Plus, porque parece que van a hacer borrón y cuenta nueva con la serie. Esto es que no va a tener absolutamente nada que ver con lo que se narraba en las novelas. Y en fin, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal, del que hoy me despido con un fanáticos saludos, amigos. ¡Chao!